apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Venimos en palabras de oración. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, te damos gracias, Padre lindo, por tu amor, por la bondad y por esa misericordia tan grande que tú has tenido para con cada uno de nosotros, oh mi Rey amado. Te pedimos en esta noche, oh bendito Dios de gloria, que seas tú, oh bendito Rey, hablando, Padre, a través de mis labios, oh Señor amado, que seas siempre, Dios amado, guiada y regida por medio de tu Santo Espíritu, oh bendito Dios, y que ninguna palabra, Señor amado, salga por mi propia carne y por un pensamiento, bendito Dios, sino que toda palabra venga siempre guiada y regida, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, hijos, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es para mí un privilegio muy grande el poder traer lo que es este día, la enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos tomado lo que es una de las epístolas paulinas, bendito Dios, segunda de Timoteo, para darle una continuidad, un seguimiento en lo que es la enseñanza de todo este libro. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta amada iglesia, vemos de que, bendito sea el nombre del Señor, esta carta fue escrita por medio de Pablo, iba dirigida para Timoteo. En el momento que Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Había empezado la persecución cristiana y era el motivo por la cual Pablo estaba encarcelado en Roma, porque Nerón había ordenado perseguir a todos los cristianos. Pablo no estaba preso porque había hecho algo malo, sino por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El autor de esta carta es Pablo. Esta carta, Timoteo, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, lo que es Filemón y Tito, fueron escritas por él. Pero estas cartas son conocidas como las cartas paulinas o cartas pastorales. Bendito sea el nombre del Señor. Y quien escribió esta carta fue Pablo. Pablo fue el emisor y Timoteo era el receptor. Pablo era el que escribía, el que enviaba, pero el que tenía que recibir esta carta era Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, amada iglesia, de que la vida del apóstol Pablo no fue una vida fácil. La vida de este apóstol fue una vida con muchas dificultades, bendito sea el nombre del Señor, pero todo era siempre por causa del evangelio de Jesucristo, por predicar lo que es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros le damos lectura al versículo 1, usted nota que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él había sido elegido y puesto por Dios, mas no por los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Fue la voluntad de Dios el escoger a Pablo para darle el título de apóstol. Porque el nombre no se puede decir que es un nombre, porque es un título. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos algo muy importante sobre la vida de Pablo. Algo muy importante sobre la vida de Pablo. Bendito Dios, que él fue escogido y puesto por Dios y se le fue dado el título de apóstol por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue la voluntad de Dios escogerlo para eso. El apóstol, ¿quién es un apóstol? El apóstol es alguien que cumple con un ministerio dado específicamente por Dios
y no por los hombres. Un apóstol se encarga, cumple con el ministerio de restauración de pastores e iglesias, y es alguien que tiene una autoridad especial que ha sido dada por Dios para edificar las iglesias. Váyase a 2 de Corintios 13:10. Allí nos explica cómo es la autoridad que Dios le había delegado a Pablo y de quién había venido esta autoridad. 2 de Corintios 13:10 dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, aquí vemos que la autoridad que Pablo ejercía como apóstol no provenía de ningún hombre que le había sido dada, sino que había sido dada por Dios específicamente. Y aquí vemos cómo Pablo hace notoria la autoridad que Dios le ha dado a él. En pocas palabras, en 2 de Corintios 3:10, podemos decir, hablando a los salvadoreños, que Pablo le estaba diciendo a los corintios: les voy a mandarles, les voy a exhortar, les voy a corregir por medio de una carta, ya que es un poco más suave, para no usar una severidad, para no ser más duro, para no ser más drástico con ustedes. Porque si yo estoy presente, la corrección que yo le voy a hacer a ustedes va a ser más fuerte, va a ser más seria. Bendito sea el nombre del Señor. A nosotros, amados hermanos, cuando fuimos niños y tal vez nuestros padres nos llamaban la atención por algo y nos regañaban, ¿verdad? Es que cuando le hablaban a uno y le decían: ven para acá, tú hiciste esto, y con solo de verle la cara a nuestros padres, nosotros empezábamos a llorar porque nos daba un poco de temor, porque nos iban a castigar. Pero cuando a uno le dan un regañito por teléfono, como que no se siente mucho, bendito sea el nombre del Señor, porque usted no le está viendo ni siquiera la cara a la persona que le está llamando la atención. Entonces es un regaño, siempre es una corrección, pero es como un poquitito más suavecita de poderla digerir. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Y la palabra apóstol significa enviado. ¿Y quién significa enviado o predicador del evangelio y de la fe cristiana y del poder del amor de Dios? Y tiene la misión de expandir lo que es el reino de Dios por medio de lo que es de predicar, de evangelizar y de hablarle a la gente de una salvación tan grande como lo es la palabra del Señor Jesucristo. Bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra, porque no podemos decir nombre, la palabra apóstol, ¿qué dijimos que significaba? Es un título. Pero la palabra apóstol significa que es un enviado, pero no se le puede dar, no podemos decir apóstol es un nombre, apóstol es un título, al igual que Dios, al igual que un evangelista, al igual que los pastores, maestros, todos esos son títulos que son dados por Dios. En Efesios, allí nos habla donde dice que Dios asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Entonces, estos son títulos ministeriales que fueron dados por nuestro Señor Jesucristo. Así como en la vida secular, muchas veces hay personas que se preparan, que estudian, que cruzan una carrera en la universidad y se preparan tal vez para ser ingeniero, para ser doctor, para ser un licenciado, pero tienen que estudiar por ciertos años para que puedan graduarse y para que puedan obtener un título que lo respalda y que les certifica
de que es graduado y que verdaderamente tiene un título de doctor o lo que es un ingeniero. Asimismo, Dios había dado estos títulos, pero estos títulos son espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo, usted sabe, el título, eso vale mucho, ¿verdad? Porque eso es lo que le identifica a usted, que usted está capacitado para ejercer su profesión. Pero en aquellos tiempos no había, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estos títulos fueron dados por Dios, pero podemos decir que son títulos ministeriales, espirituales, bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Pablo apóstol, el título de apóstol se lo dio Dios. Lo hemos visto allí donde empezamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 1. El título se lo dio Dios, pero fue instruido también por el Espíritu Santo, y quien fue el maestro también de él fue nuestro Señor Jesucristo. Él lo instruyó, Él le enseñó todo lo que Él debería de hacer. Bendito Dios. Y quien lo capacitó fue también el Espíritu Santo. Bendito Dios. Y Pablo, al igual que los otros apóstoles, no recibieron un cartoncito como hoy en día se recibe en las universidades. Amén. Que a veces cuando uno saca la carrera, usted se gradúa, le dan su cartón, ¿verdad? Y ahí sale uno con su fotito y todo eso. Imagínense en aquellos tiempos, si se les hubiera dado, yo me imagino que aquello hubiera sido en algo de piedra, así como eran los 10 mandamientos, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo de ellos era espiritual, y eso ha sido una gran bendición, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí está hablando ya de la ascensión de Cristo, ya cuando Él había muerto, pero había resucitado, y le estaba dando las últimas instrucciones a los 12 apóstoles de cómo tenían que hacer, dirigirse y hacer, porque Él físicamente ya no iba a estar con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 1:2. Aquí fue donde nuestro Señor Jesucristo se les apareció cuando resucitó y le dio las instrucciones antes de ascender al cielo. Aquí vemos claro que los apóstoles fueron elegidos por voluntad de Dios, y instruidos también por Él, y preparados por medio del Espíritu Santo. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos cómo cada uno de estos ya mencionados son títulos ministeriales. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nuestro Señor Jesucristo, Él también ejerció los 5 ministerios. Él también ejerció el apostolado. Bendito sea el nombre del Señor. Allí en Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar apartar al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos donde nuestro Señor Jesucristo también tenía la profesión de lo que era, bendito sea el nombre, de lo que era un apóstol. También Él evangelizaba, porque Él andaba por todo el mundo, por toda la recorriendo, predicando lo que era la palabra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si la palabra del Señor nos explica, y lo vemos claramente por la Biblia, de que los apóstoles fueron escogidos por voluntad de Dios, ¿a dónde van a quedar
todas las personas que se toman el tiempo tal vez por una emoción y empiezan a declarar y a ungir y le dicen: yo te unjo como apóstol. ¿A dónde van a quedar si esto solamente Dios es el único que lo puede dar? Bendito sea el nombre del Señor. La gente en este tiempo no se toma lo que es la palabra del Señor ni el nombre de Dios con seriedad y con un respeto contundente que deberíamos de tener cuando ya conocemos un poco lo que es la Escritura. La gente no se da cuenta del problema tan grande que se está metiendo cuando dice: yo te declaro, yo te unjo como apóstol, yo te unjo como profeta, como evangelista, porque lo está ungiendo el hombre. Pero ¿qué si Dios no lo ha escogido? Si no ha sido elegido por Dios, ¿a dónde van a quedar cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente de que solamente han sido escogidos por Él? Bendito sea el nombre del Señor, y por voluntad de Dios. Nosotros por una emoción no podemos venir y decirle: hermano, yo te unjo, yo te declaro apóstol, porque no, si no ha sido la voluntad de Dios hacerlo de verdad, de que lo estamos haciendo solamente nosotros. Y estos sí serían de nombre. ¿Por qué? Porque es un nombre que los demás, que los hombres le están dando, pero más Dios no lo está escogiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche lo que dice Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, es decir, los 12 apóstoles que habían sido escogidos y habían sido puestos por voluntad de Dios. Es decir, los 12 apóstoles que fue la voluntad de Dios escoger para darles este título. Y hoy en día la gente se toma muy en broma, puedo decir, toma en broma lo que es la palabra de Dios, o lo toma en juego con algo tan serio de respeto que deberíamos de tener. Tenemos el ejemplo de este señor de Santiago Zúñiga, que la mayoría de gente le llama el apóstol Santiago, pero vemos de que esta persona está muy lejos de poder ser esto. ¿Por qué? Porque sus actos, su expresión, la manera de hablar, dice todo lo contrario de lo que él podría ser. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es burlarse de la palabra de Dios. La gente no se da cuenta de los problemas tan serios de verdad que se están metiendo al hacer todas estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente lo hace porque se mueve por emoción. En una ocasión estábamos con mi esposo, estábamos ministrando en una iglesia, y empieza el pastor a orar y llamó a un hermano que era el copastor de la iglesia, y empezó a orar y le dice, no lo ungió como apóstol, pero lo ungió como profeta de la iglesia, y le dice, te unjo como profeta de esta iglesia. Había llegado un hermano que el Señor lo usa mucho, que es muy usado por Dios, y le dice a mi esposo, mira, y lo que el pastor está diciendo, ¿esto viene de Dios o no? Y dice, no, Dios no lo ha elegido, ni está diciendo que él es un profeta. Entonces, aquí es donde muchas veces la gente se mete en serios problemas con Dios, dándole títulos a las personas que Dios no ha escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Y continuamos siempre en el versículo. Y continúa diciendo, según la promesa, siempre en el versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El Evangelio promete que los muertos, en sentido espiritualmente hablando, porque crea por fe el mensaje del Evangelio, serán unidos a Cristo y hallarán en Él la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Aquí se cumple lo que es la promesa, porque dice para todo aquel que crea. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Si nosotros creemos en Cristo, entonces nosotros ganamos lo que es la vida, porque estábamos muertos espiritualmente en delitos y en pecados. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo y tenemos vida en Cristo. Bendito Dios. Pero también nosotros sabemos de que un día físicamente tenemos que morir y que tenemos que volver a la tierra. Nosotros sabemos que un día nuestros cuerpos volverán a la tierra, se integrarán nuevamente al polvo de donde fueron tomados. La materia que es esta carne tiene que descomponerse, tiene que deshacerse y tiene que volver a la tierra. Pero hay algo que nunca muere y que es el alma. El alma es eterna, de manera que el cuerpo se desintegra, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Pero si nosotros nos hemos cuidado en santidad para el Señor, nuestra alma no muere, sino que estaríamos ganando lo que es la vida eterna. Si nos guardamos en santidad para el Señor, bendito sea el nombre de Dios, estaremos un día en el reino de los cielos. Escuchen lo que dice San Juan 11, capítulo 11, versículo 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa de la salvación, de la vida eterna. El 16, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y allí aparece un signo de interrogación, como preguntando, ¿ustedes lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí se cumple la promesa de salvación de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es donde se cumple esta promesa de vida eterna que es en Cristo Jesús, de la cual nos habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que en el versículo 2 continúa diciendo, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos de que Timoteo no era hijo de sangre de Pablo, sino que él era un hijo espiritual de Pablo, al igual que lo era Filemón, al igual que lo era Tito y muchos más. Eran hijos espirituales que habían sido engendrados por medio de la palabra del Evangelio y no habían sido engendrados por sangre. Entonces, esta carta pastoral, más que un saludo, si usted se detiene a leer, usted ve de que como que el apóstol Pablo se tomaba una manera bastante personal cuando se dirigía a Timoteo, cuando se dirige a Tito, a Filemón. Él siempre empieza con un saludo, pero no es simplemente un saludo, sino que esto va más allá de un saludo. Bendito sea el nombre de Dios, sino que es algo como muy personal. Era un amor tan grande que él le tenía a Timoteo y se lo expresaba. Entonces, en estas cartas Pablo le demuestra el afecto fraternal, aquel amor que él le tenía a Timoteo, y por eso le dice a Timoteo, amado hijo. Y esto se lo dice para que Timoteo reciba lo mejor que hay de Dios en la vida de él como hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Como lo vemos, Timoteo no era hijo de sangre de Pablo. Él no había sido engendrado por medio de esperma. Él había sido engendrado espiritualmente. Bendito Dios y a su nombre, amada iglesia. Y fue engendrado a través del Evangelio.
En Primera de Timoteo 1:2 dice, Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, está hablando espiritualmente, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí lo está aclarando que él era un hijo espiritual, porque dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando dice verdadero hijo en la fe, quiere decir verdadero hijo espiritual. Y en Primera de Corintios 4, 14 y 15 nos escribió esto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está hablando de todos los hijos espirituales. Hace unos meses atrás predicamos también sobre Timoteo y tocamos este punto. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué significa la palabra ayos? ¿Alguien se acuerda? Sí. Dígalo, pastor. Pues son los maestros. Amén. La palabra ayos significa maestro. Cuando se refiere a la palabra ayos son hay un grupo de personas que se encargan de agarrar a niños desde pequeña edad y se encargan de educarlos hasta que ellos cumplen la edad de 18 años. Entonces son unos maestros, es como una escuelita donde los meten, entonces ellos son unos maestros. Entonces Pablo vuelve y aclara con una manera más contundente y le dice, aunque ustedes tengan 10,000 maestros que los instruyan en Cristo, pero tienen que saber que Padre solamente van a tener uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos cómo Timoteo, como muchos más, habían sido engendrados por medio de la palabra del Evangelio. Eran hijos espirituales de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora también, todos tenemos o hemos tenido quizás, bueno, todos, no es que quizás, sí lo tenemos, todos hemos tenido o tenemos un padre biológico. El padre biológico es aquel que le engendró por medio de esperma, es decir, ya es un padre de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Todos hemos tenido a nuestro padre. Todos hemos tenido a nuestro padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el padre biológico es el que nos engendró por medio de esperma. Pero también muchos hemos tenido madre espiritual. Ahora, la mujer no puede engendrar hablando biológicamente. La mujer solamente puede concebir, es decir, la mujer solamente puede recibir. El hombre es el receptor, el hombre es el que da y la mujer es la receptora o la que recibe. Pero la mujer, biológicamente hablando, no puede engendrar hijos. Nosotras solamente los podemos concebir, porque el que engendra biológicamente es el hombre. Nosotros solamente somos el medio para recibir y tener a ese bebé. Ahora, también la palabra nos enseña de que nosotros sí podemos engendrar hijos, pero no biológicos. Podemos engendrar hijos, pero espiritualmente hablando. Bendito sea el nombre del Señor, porque biológicamente no lo podemos hacer. Primera de Corintios, ¿quién me lee Primera de Corintios 14:15? Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Primera de Corintios 14:15. Dice, y pues oraré con el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el
Amén. Creo que me falló este capítulo. Bueno, pero vamos a seguir. Vemos entonces de que nosotras sí podemos engendrar hijos espiritualmente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, la mujer sí puede engendrar hijos espirituales. Vean lo que dice Primera de Timoteo 2, 14 y 15. Quien lo encuentre primero lo lee, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Aquí donde está hablando la palabra que nosotros sí podemos engendrar hijos, pero está hablando de engendrar hijos espirituales. Y cuando dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra transgresión es pecado, bendito. La palabra transgresión es pecado. Entonces la mujer pecó, fue Eva la que fue engañada, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor, santificación con modestia. Es decir, si se guarda para Dios y se cuida para Dios, se salvará y puede engendrar hijos espirituales, pero más no biológicos. Aquí está hablando de que nosotros las mujeres sí podemos engendrar hijos espirituales por medio de la palabra del Evangelio. La palabra engendrar se alude a la generación de dar a luz o de traer a luz una nueva vida. Es decir, dar a luz a una nueva vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le recibimos, nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos una nueva criatura. Nosotros damos a luz a una nueva vida por medio del Evangelio, cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde vemos, donde venimos a ser verdaderos hijos de Dios, y Él es nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y continúa diciendo gracia. Continúa diciendo gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La palabra gracia significa don inmerecible o regalo inmerecible. ¿Por qué? Porque la palabra gracia significa salvación. Recordemos de que nosotros no merecíamos la salvación, pero es por gracia y misericordia de que Dios, que hoy en día lo tenemos, porque la palabra del Señor dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y es allí donde por medio de la gracia venimos y entramos nosotros a esa salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra gracia significa don inmerecible o regalo inmerecible, y hace referencia a la salvación de nuestras almas, que no la merecíamos, pero que por la misericordia y la gracia de Dios ahora nosotros la tenemos, pero la podemos conservar solamente si le somos fieles, solamente si nos guardamos para el Señor en santidad. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Entonces, cuando dice gracia, está hablando de la salvación. Dice también misericordia. Misericordia significa tener compasión por todas aquellas personas que sufren, que padecen, que están pasando diferentes situaciones, pero no solamente es sentir compasión, sino que la misericordia viene acompañado de sentir aquel amor, de ayudar a aquella persona. No es solamente de sentir la compasión, sino que tenemos que ayudar a la persona. Bendito sea el nombre del Señor, y tenemos que demostrarle el amor que le tenemos a ellos. La misericordia es tener compasión, amor y bondad
para poder ayudar a las demás personas. Pablo le dice a Timoteo en el verso 2, Timoteo, amado hijo, según la salvación de Dios, porque le dice gracia, Timoteo, amado hijo, gracia. Entonces, Pablo le quiere decir, Timoteo, amado hijo, según la salvación, la compasión y la bondad y el amor y la paz de Dios Padre que habita en ti, de Dios Padre y de Jesucristo que hay en ti, reténlas, guarda, porque todo esto proviene de Dios. Y recordemos que la paz es muy importante en nuestra vida. Hebreos 12:14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tener todo esto en nuestra vida es algo muy importante. Bendito sea el nombre del Señor, porque si nosotros no tenemos paz en nuestros corazones, puede brotar alguna raíz de amargura, puede brotar cualquier cosita, y todo eso nos impide la entrada al reino de los cielos y para la salvación nuestra. Hasta aquí ha llegado esta corta enseñanza, amada iglesia. Póngase sobre sus pies y vamos a venir en palabras de oración. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Que Dios les bendiga de manera muy especial y les instamos a que sigan adelante guardándose y cuidándose para nuestro Señor Jesucristo, y que no descuiden esa salvación tan grande que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Dios que estás en gloria. En esta hora, Señor amado, te damos gracias, oh bendito Dios, por tu amor, por la fidelidad tan grande que tú has tenido para con nuestra vida, oh mi Rey amado. Te pedimos, oh Señor, que seas tú siempre guiándonos, Padre mío, por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad, que podamos, Señor, guardarnos y cuidarnos siempre en santidad, oh mi Dios amado, para no descuidar una salvación tan grande que tú has puesto en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, le damos gracias, oh bendito Dios, en esta hora, Padre mío. Ayúdanos, oh bendito Dios, a que sigamos adelante, Padre mío, a que caminemos siempre en rectitud y con verdad en tus caminos. Ayúdanos, oh bendito Jehová, a que no nos desviemos, oh Señor amado, de tus caminos, a que no veamos a diestra ni siniestra, sino que aprendamos verdaderamente a ver ese blanco perfecto que tú eres, oh bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.